Si gusta me puede acompañar. La verdad que yo cansado no estoy. ¿Verdad que no estoy? Soy joven aún. Muchos quisieran serlo, pero ya no pueden. Yo tengo 33 años. Estoy casado hace 15. Me casé muy joven, con 18 años. Tengo 2 hermosas hijas. Mi esposa también es pastora, predicadora, abogada. Y tengo 2 hijas. Una se llama Naomi y otra se llama Leonor. Es la segunda vez que estoy en este hermoso país. La primera vez fuimos a París. Fui con mis 3 hijas. Mi cuñada es como mi hija, llegó a vivir a mi casa cuando tenía 6 añitos. Papá falleció y nosotros terminamos de criarla. Hoy tiene 19 años, se llama Belén, y uno de los sueños de ella era conocer París. Así que aquí vinimos. Amén. Y fue muy linda experiencia. Y esta segunda vez el Señor me trajo a predicar la palabra de Dios. Amén. Quiero decir algo. La verdad que estar aquí en este lugar para mí es una bendición. No me esperaba estos cánticos tan lindos. Sin ánimo de adorarlo. Yo tengo tres sueños ministeriales, solo 3. El primero es construir un hogar de niños, porque es nuestra asignación con mi esposa. Nuestro ministerio está muy enfocado en los niños. Para mí son lo más importante. El segundo es construir la iglesia. Y el tercero es tener algún cantante flamenco de por vida en nuestro ministerio. Se lo digo delante de la presencia de Dios, no estoy exagerando. Yo viví en España 2 años. Nos casamos y nos mandaron a pastorear a España, una iglesia que estaba trizada. Recibimos 12, 15 personas y al año éramos 100. Y había ahí una familia que cantaba flamenco. Yo podía toda la tarde estar con ellos en la guitarra. Y ya no hay más. Me encanta adorar a Dios. Así que para mí, verdad, se los prometo, no son palabras salameras. Es una bendición, es un deleite, es un regalo de Dios para mí estar en un culto con ustedes. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Tengo por ahí un cantante amigo medio famoso en España, no sé si lo conocen ustedes, se llama Choni, el hermano Choni. Sí, grabamos con él, nuestro grupo musical grabó con él, también él es cristiano él y tiene canciones muy lindas y wow, una pasada. Bien, Santiago capítulo 2, versos 12 y 13, versión TLA. Diga conmigo, en los brazos del Padre. En los brazos del Padre. Señor, habla a través de mis labios, que tu pueblo sea bendecido. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer la traducción al lenguaje actual y luego la Reina Valera, que es la que usamos todos. Dice así: en el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron. En todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron. Bien del juicio. Amén. La versión Reina Valera dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Wow. Yo quiero contarles un testimonio. ¿Ha escuchado esa palabra? No testimonio, un testimonio. O un lastimonio. Wow. Yo soy nieto de pastor, hijo de pastor, Claro. sobrino de pastor, Claro. hermano de pastor, Claro. pastor. Hace 5 años, mis padres que fundaron nuestro ministerio nos entregaron el ministerio a mi esposa y a mí.
Tenemos iglesia en 8 países Wow. y a lo largo de Chile 40 iglesias. Wow. Estamos a cargo de 40 iglesias junto a mi esposa para la gloria del Señor. Qué bien. Pero hasta el 2017 fui una persona, un pastor, un predicador que ya había predicado en varios países, pero una persona que cuando juzgaba el juicio triunfaba por sobre la misericordia y no la misericordia por sobre el juicio. Wow. Hasta que conocí al Espíritu Santo de Dios, Wow. hasta que comencé a escuchar su voz, Wow. hasta que empecé a conocer cómo Él se movía, Aleluya. cómo Él se manejaba, Santo. cómo Él ministraba. Y de lo único que me pesa hasta el día de hoy es cómo no haber conocido esa misericordia antes. Wow. Como hijo y nieto de pastor, no tuve mucho mundo. Santo. Por ende, para mí no era difícil, pastor, apóstol, no era difícil el no fornicar, no era un tema la droga, no era un tema los vicios, las malas palabras. Para mí esas cosas no existían, Santo. porque yo había crecido en un ambiente espiritual de milagros. Yo le contaba al pastor Henry que mi abuelita, la pastora, fue usada para resucitar a 3 muertos. Wow. Y uno de ellos fue tan impactante en la ciudad que se levantó la primera iglesia de Dios en Valparaíso de Chile después de esa resurrección. Wow. Crecí viendo milagros, poder de Dios, Qué bien. pero no crecí viendo tanta misericordia. Entonces, como hijo de pastor, era muy fácil para mí juzgar al que fallaba, Claro. al que pecaba, Claro. al que caía, Claro. al que le costaba, al que llegaba a un culto destrozado porque el día anterior el diablo se le había metido Wow. Wow. y al otro día él lloraba y pensaba si ir o no a la iglesia. Era un acusador, Wow. tal como lo era el diablo, como lo es el diablo. Pero cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, yo empecé a nadar en una ola, en un océano del amor de Cristo. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Aleluya. Mi forma, mi trato, mi forma de saludar, Wow. mi forma de ministrar, Qué bien. mi forma de pastorear, Aleluya. mi forma de corregir a alguien cuando peca, mi forma de disciplinar a alguien cuando falla. Empecé a darme cuenta que por muchos dones que tuviera, si yo no tenía amor, de nada servía. Empecé a darme cuenta que por muchos países que Dios pudiese llevarme, si yo no tenía amor, de nada servía. Empecé a darme cuenta que aunque yo pudiese entender todo el idioma de los ángeles, si yo no tenía amor, de nada servía. Oh Dios. Empecé a darme cuenta que Cristo es el primero que no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Sí, papá. ¿Sabes cuántos cristianos condenamos? Sí, porque o somos muy santos, o somos muy radicales. No, que pastor, aquí o eres frío o eres caliente. A los tibios Dios los vomita. Y nos ocupamos de textos como ese que están fuera de contexto. ¿Sabe para qué? Para descargar la ira que hay adentro. Wow. Sí, Señor. El Espíritu Santo, Él está lleno de amor. Él está lleno de amor. Amén. Él está lleno de amor. Amén. Y no pienses que yo creo en un evangelio liviano. Yo creo en la santidad. Amén. Yo creo que sin santidad nadie verá a Dios. Así es. Yo creo que hay que sumergirse en la integridad para que los cielos se abran. Amén. Pero yo también creo que no hay una unción más grande que la unción del amor de Dios. Amén. No hay un poder más grande que el poder del amor de Dios. El único que podía condenar a esa mujer adúltera no la condenó. Wow. Qué bien. La misericordia triunfa.
sobre el juicio. Aleluya. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Padre. Amén, amén, amén. Estás aquí, Rey. Estás aquí, Señor. Oramos a Dios. Gracias, Padre. Libros de Te amamos a Dios. Gracias, Padre. Cuando entendí que la misericordia era más grande que el juicio, Wow. la iglesia empezó a crecer. Claro. Yo era muy duro. ¿Sabe a cuánta gente le he pedido perdón? Y ha entrado una desesperación por pedir perdón a aquellos que los juzgué con enojo. Wow. Tampoco piense que yo era un predicador que me subía al altar y solamente apaleaba a la gente. No, porque mi padre nunca me enseñaron así, pero eran actitudes. Claro. Mi amado es el más bello entre mi amado es el más bello entre a sumergirme en esa luz. Te amo, mi Empecé a darme cuenta que el Espíritu Santo podía sujetar todo sin que yo interviniese. Te amo, Jesús. Comencé a soltar el control de la iglesia. Aleluya. Comencé a soltar el control sobre los líderes. Comencé a soltar el control sobre todas las situaciones. Y empecé a darme cuenta que si había que corregir a alguien cuando fallaba, había que hacerlo como dice el libro de Gálatas, con espíritu de mansedumbre. Claro. Había que hacerlo con humildad. Había que hacerlo con amor. Había que hacerlo con ternura. Y la iglesia creció. Te amamos. Estos últimos años y 7 meses he estado predicando mucho, sí, bajo este contexto. Hoy me siento como que estuviese predicando en mi casa. Amén. Hoy voy a ser sincero, cuando uno va a otro país a predicar, normalmente saca predicaciones que marcaron el ministerio de uno y las lleva y van en esa línea de fuego, de avivamiento. Me he leído más de 80 libros de avivamiento. Wow. Pero hoy yo estoy predicando como cualquier domingo en mi casa. Aleluya. Esta es la línea, esta es la atmósfera de la predicación. Bien. Y pastor, por misericordia de Dios, hoy estamos congregando, solo por entender esto, estamos congregando casi 500 personas por domingo. Aleluya. Porque donde se derrama el amor de Dios, la gente queda atrapada. Donde se derrama la presencia y el amor de Dios, la gente queda atrapada. Sí, Señor. Amén. No hay otro camino. En Lucas capítulo 15, verso 11, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Sí, Señor. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo, diga conmigo, todo
lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre aún de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre. Diga conmigo: lo vio. Diga conmigo: y fue movido a misericordia. Y dice la Biblia que el padre corrió. Así es. Ahí hay un detalle importante. Diga conmigo: el padre corrió. El padre corrió. Y ya le voy a enseñar por qué. Yo tuve la bendición de estudiar 4 años teología. Y aunque la teología no trae avivamiento, sirve mucho en detalles como el que voy a dar hoy. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Aquí estamos viendo el corazón de Dios. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dile al que está al lado: regocíjate, dile. Cuando un descarriado vuelva. Dile al que está al lado: regocíjate. Cuando un hijo vuelva a casa. Y su hijo mayor estaba en el campo. El santo, el íntegro, el que nunca había fallado, el que siempre había sido fiel, el que no conocía el mundo, estaba ahí. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Hay un gran sector de la iglesia de Cristo que se enoja cuando alguien es restaurado con amor. ¿Y sabe por qué se enojan? Pregúnteme por qué. Porque sus corazones están llenos de legalismo. Porque sus corazones están llenos de juicio. Porque sus corazones están llenos de ofensa. Porque ellos creen que con lo que ellos hacen se merecen el cielo, olvidándose que de gracia estamos hoy parados aquí. No por nuestras buenas obras, sino por la gracia de Jesucristo derramada en esa cruz. Así es. Y le rogaba al papá que entrase. Mas él respondiendo dijo: el padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La quesasá, diga conmigo quesasá, es una palabra hebrea
artículo que ellos usaban en momentos como este. La quesasá es una vasija, un pocillo, una taza. Por casualidad, pastor, ¿tendrá una taza aquí? Si no, no importa. Ojalá sea fea porque no la vamos a recuperar. Yo después le puedo transferir el dinero. Pero los judíos tenían cada uno una vasija. Pongamos atención aquí. Porque era una antigua práctica judía escrita en el Talmud, que se refiere... No importa, no importa. ¿Qué pasó? El frasco. ¿Se puede romper? Sí. ¿El frasco? Sí, rompe lo que quiera, pastor. Gracias. Llamamos. Qué pena va a ser dañar esto. No, si no, no es necesario romperlo. Ya me van entendiendo de qué se trata esto. Escuche esto porque es de bendición. Qué bien. La quesasá significaba la ruptura de vínculos. Wow. Escuche bien. Wow. Era un corte, una ruptura simbólica que se refería a un miembro de la comunidad judía. Específicamente cuando se gastaba la herencia en el pecado. Wow. Qué fuerte. Nada de lo que está escrito en la Biblia está por así nomás. Claro. Todo tiene una profundidad. Así es, así es. ¿Qué ocurre? En el día de su partida, de cualquier joven, porque la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen, por eso era una práctica, porque era algo habitual. Los judíos, toda la comunidad, construía quesasá. Todos construían vasijas. Y las guardaban para un día y una hora. Pregúnteme cuál. Cuando el hijo volviera. Porque todos los adultos sabemos que los hijos, me voy de casa. A las 2 horas mamá me hace una pasta. ¿Sí o no? Así es. Yo cuando joven me fui como 5 veces de casa. Llegaba a la puerta y me devolvía por un pan. Todas las familias judías sabían que aunque los hijos se gastaran la herencia, algún día iban a volver. Pero cuando volvían, escucha esto, de la colina veían, viene el joven, viene sucio, viene empobrecido, viene arruinado, viene llorando, viene sufriendo porque fue un pecador, porque fue un maldito, porque se gastó la herencia, porque deshonró a su familia. Entonces ellos tomaban la quesasá, los judíos, los padres de cada familia, y bajaban corriendo. Y cuando el joven llegaba a la aldea, los judíos lo rodeaban y le rompían la quesasá. Se la rompían. Le rompían la vasija. Y le decían: maldito soy con maldición. ¿Por cuánto deshonraste a tu familia? ¿Por cuánto deshonraste a tu padre? Así como se rompió esta quesasá, se rompe el vínculo con nosotros. Y el joven era marcado. Le dije que no se lo iba a romper. El joven era marcado para toda la vida. Como por ejemplo, quedó marcado Caín. ¿Recuerdan ese caso? Sí, Señor. Wow, qué fuerte. Pero escuche bien. Qué bonito. Cuando llegó el día, el primero que estaba atento era el papá. Porque ese hijo pródigo
qué, pastor? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque el Padre si llegaba antes que llegaran los legalistas. Y si antes llegaba el papá y le daba vestiduras nuevas y le daba un anillo nuevo y lo limpiaba y lo bendecía, ya no había palabra de maldición que pudiera caer sobre su hijo. Por eso el Padre empezó a correr y a correr y a correr y a correr y corrió por su hijo, porque él dijo: a mi hijo nadie lo va a maldecir. Y mientras los judíos iban corriendo a sus casas a buscar su quesasá, el papá se adelantó. Porque Dios siempre se adelanta para restaurar a un hijo suyo. Si tú tienes un hijo que se apartó de Dios, si tú tienes una hija que se apartó de Dios, si tú tienes un padre, una madre, un tío, un primo que se apartó de Dios, deja de mandarlo al infierno y corre por él antes que los legalistas le rompan el quesasá. Los judíos lo rodeaban, le rompían la vasija y le decían: eres un maldito, que la maldición te alcance y que Dios te rompa y te quiebre como se quiebra esta vasija. Pero ese día, ¿sigo o paro? Lo dejo hasta aquí. Estamos bien con la otra. Pero ese día, cuando el papá lo vio y lo vio de una colina, el papá dijo: la misericordia triunfa sobre el juicio. El papá lo recibió, él estando sucio, él estando hediondo, él vivía con los cerdos. Para su papá era su hijo amado, era su bebé, era su guagua. En Chile le decimos guagua a un bebé. Era su bebito, era aquel que no lo dejaba dormir cuando nació. Era el que alimentaba, el que mudaba, el que bañaba. Nunca dejó de ser su hijo. Y si alguno de los que está aquí ha vivido un evangelio a medias y ha estado más afuera que adentro, hoy le digo en el nombre de Jesús: tú nunca has dejado de ser un bebé para Dios. Tú eres su especial tesoro, eres su hija, eres su hijo y Él te ama. Es tiempo de acercarte a Él. Es tiempo de que tú dejes que Él rompa las maldiciones que te persiguen y te entregues a Él con todo el corazón y entregues tu vida a Él. Cada familia salió con las vasijas. Pero cuando vieron que el papá corría más rápido que ellos, el papá se volvió inalcanzable. Pastor, apóstol, yo le he dicho a mi hija frente a las 500 personas: hija, no quiero que nunca te apartes de Dios, pero si algún día te apartas y estás durmiendo en un puente, ahí yo voy a ir a dormir contigo. Porque eres mi hija. Y eso no quiere decir que yo vaya a darle dinero para que siga pecando. Eso quiere decir que nada de lo que ella viva va a alterar lo que Dios creó. Él la creó a través de mí. Y siempre serán mis hijas. A veces pensamos que por nuestros errores dejamos de ser hijos de Dios. Y eso es falso. Eso es una mentira del diablo. Siempre seremos sus hijos. A veces hijos pródigos, pero hijos. El Padre no solo lo vistió, el Padre fue el que se echó sobre su cuello y lo besó. Aleluya. Aquí hay datos muy importantes, porque el beso representa en Israel la honra.
El padre estaba honrando a alguien que lo había deshonrado. Eso se llama pagar bien por mal. Sí, Señor. Qué bien. Wow, qué fuerte, Señor. Qué maravilla. Amén. ¿Y sabe por qué le entregó todo? Lo limpió, lo besó y le entregó el anillo. Porque para cuando viniesen los judíos con las vasijas, para quebrar las vasijas delante de ellos, la única forma para librar a un hijo de una maldición era volver a entregarle la herencia. Claro. Lo que él hizo fue decirle: mira, nada de lo que hiciste cambió mi amor por ti. Aquí está la herencia de nuevo, yo sigo creyendo en ti. Qué bien. Wow. Dios es un Dios de gracia. Gracias, Señor. Amén. Es un Dios de misericordia. Amén, amén. Gracias, Padre. Es un Dios de amor. Wow. Es verdad. Qué bien. Tengo mucho que decir, pero voy a cerrar. Te quiero, Jesús. Gracias. Deuteronomio 23, verso 5. Dice así: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. No quiso Jehová tu Dios oír a un profeta, a Balaam. ¿Por qué no lo quiso oír? Escucha esto. Porque Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Sí, Señor. ¿Y por qué? Dice el texto: porque Jehová tu Dios te amaba. Aleluya. No es por ser nosotros el mejor de todos los pueblos. No es por ser nosotros los más talentosos, los más usados, los más ungidos. Es sencillamente porque nuestro Dios nos ama. Amén. Amén. Y mientras muchos quieran maldecir a tu familia, quizás hay algunos líderes de esta iglesia que hasta se sienten avergonzados porque ellos sirven a Dios, pero sus hijos no. Señor. Quizás hay algunas personas que se avergüenzan porque ministran las ofrendas, cantan y predican y sus nietos están perdidos. Wow. Y están en la lucha entre si lo bendigo o lo maldigo por soberbio. No permitas que alguien rompa la que se sale delante de ellos. Aleluya. Si tú tienes que correr por ellos, corre. El Yes. Espíritu Santo es más rápido que el diablo. Amén. Señor, amén. Si tu corazón está lleno de amor, tú vas a correr por tu hijo. Tú vas a correr por tu familia. Así es. Tú vas a correr por ese amigo que dijiste: ya a ese no le predico más. No hay forma. No hay forma. Le mandé todos los videos proféticos, la tercera guerra mundial. Le mandé todo y no ha entendido nada y quiere seguir perdido. Inténtalo con el amor. Claro. Inténtalo con un abrazo. Inténtalo diciéndole: mira, yo igual te amo así como estás. Y si yo te amo, imagínate cómo te ama Dios. No permitas que nadie rompa la que se asada delante tuyo. Con esto termino. Dice Colosenses 2:15 que Jesús en la cruz exhibió públicamente a Satanás y lo decretó. Hizo lo mismo. Él no permitió que el diablo rompiese la quesasá delante de nosotros. Él rompió su cuerpo por amor a mí y por amor a ti. Quiero que te pongas en pie. Levanta tus manos. Pastor, si podemos adorar a Dios. Si alguien quiere pasar aquí adelante a orar por uno de sus hijos, su nieto, si alguien tiene algún familiar que está perdido, si alguien tiene a alguien que está cerrado, que no quiere nada con Dios, yo puedo ayudarte a orar por él o por ella. Amén. Si quieres pasar aquí, ven a este lugar o levanta tu mano y yo oro por ti mientras adoramos a Dios. Algo está cayendo aquí. Sí. Es tan fuerte sobre mí. ¿Alguien tiene algún familiar
apartado de Dios, levante su mano, bien alto. Algún familiar que esté apartado de Dios, ven más. Toda tu familia recibe a Dios. Toda su familia recibe a Dios. Hoy alguno apartado. Uno apartado. Toda tu familia recibe a Dios. Hoy alguien apartado. Único apartado. ¿Aquí? ¿Alguien más? Siga pastor adorando. ¿Alguien más tiene un hijo apartado? Está cayendo aquí. Este es el momento de la unción. Está fuerte sobre mí. Ya sabes lo que tienes que hacer con ese familiar. Mis manos levantaré. Ayuda a orar, Pastor Henry, que Dios derrame amor sobre nuestros corazones. y su gloria tocaré. Llénanos de amor, esas oraciones. Oh, praxe que te Está cayendo. derrama tu amor sobre nosotros. Su gloria sobre mí. Derrama tu amor sobre nosotros. Su gloria sobre mí. Caído, su gloria está aquí. Está caído.